El moretón en su mejilla palpitaba al ritmo de su corazón, pero las manos de Sandra no temblaban mientras acariciaba el cuello dorado de la yegua. Si tan solo pudiera esconderme aquí para siempre, donde él no me encuentre. ¿Crees que puedes esconderte de mí? Esa yegua va a aprender quién manda aquí. Reina del Sol no esperó. Sus orejas se aplastaron contra el cráneo y un relincho salvaje rasgó la noche. Los cascos de la yegua golpearon el pecho de Kenneth con una fuerza que nadie le había visto antes. Dios mío, va a matarlo. No puedo mirar, pero no puedo moverme. Cuando las sirenas de la policía rompieron el silencio, Sandra seguía en el suelo, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Los cascos de Reina del Sol estaban manchados. El cuerpo de Kenneth yacía inmóvil a metros de la pistola, que nunca llegó a disparar. Señora, necesito que me diga exactamente qué pasó aquí. ¿El caballo la atacó a usted también? Ese día, la yegua decidió morir antes de dejarla sola. La detective Carmen Herrera se detuvo a 1 metro del cuerpo. Su mirada fue de la pistola caída a los ojos, aterrados de Sandra. Señora Moore, su esposo está muerto. ¿Quiere explicarme cómo un caballo pudo hacer esto sin que usted lo ordenara? Reina solo me protegió. Él venía a matarme. Tenía la pistola. La yegua lo sabía. Ese moretón en su cara no es nuevo. ¿Era su marido quien le pegaba? ¿Por eso huyó al establo esta noche? Sí. Kenneth era violento. Esta noche dijo que me mataría. El establo era el único lugar donde me sentía segura. Carmen observó la pistola en el suelo, un arma registrada a nombre de Kenneth Moore. No había huellas de Sandra en ella. Vamos a la estación. Necesito una declaración formal. Mientras, el animal quedará bajo custodia. Sandra fue escoltada al patrullero. Por la ventana trasera vio cómo Reina del Sol relinchaba, sola en la oscuridad. No la lastimen, por favor. Ella solo hizo lo que yo nunca pude. El caso quedó abierto. La prensa olfateaba sangre. Yegua, asesina o heroína fue el primer titular. 18 años atrás, Sandra Castillo era una joven sin moretones, a punto de casarse con el hombre que heredaría el roble. Papá decía que era el mejor partido, que me daría seguridad. Pero el matrimonio se convirtió en una jaula. La primera vez que Kenneth la golpeó, Sandra se miró al espejo y no se reconoció. Nadie te va a creer. Esta hacienda es mía y tú eres mi esposa. Aprende a obedecer. Los peones bajaban la mirada. Nadie desafiaba al patrón, pero en el establo algo extraño ocurría. Reina del Sol, la yegua premiada, no permitía que nadie la montara. Los mejores domadores fracasaron, pero cuando Sandra se acercaba, el animal bajaba la cabeza. Tú también sabes lo que es vivir con miedo, ¿verdad? Pero aquí nadie te hace daño. Es la única que me escucha sin juzgarme. Solo Sandra podía ensillarla. Galopaban al atardecer, lejos de la casa, donde el viento borraba los gritos. Pero lo que nadie sabía era que esos paseos ocultaban algo más. En un teléfono viejo, de los que guardan polvo en un cajón, Sandra grabó durante años cada amenaza de Kenneth. Si algún día muero, quiero que sepan por qué. En el establo, a las 3 de la mañana, Sandra ponía el altavoz y dejaba que la voz de Kenneth llenara el silencio. Reina del Sol resoplaba. Sus orejas se aplastaban. Algo salvaje despertaba en ella. Esa es la voz, Reina. Esa es la voz que nos quiere destruir. El reflejo se volvió instinto. La yegua comenzó a embestir el aire cada vez que oía aquel timbre. Sandra anotaba los progresos en un cuaderno escolar. Semana 48. Reina ya no retrocede. Avanza. No estás loca, Sandra. Solo estás preparándote para lo inevitable. Los años pasaron. El secreto creció en las sombras. Nadie en el rancho imaginó que aquella yegua escondía una lealtad forjada en el miedo. Y cada noche, Sandra
Guardaba el teléfono en la caja de madera junto a las cerraduras viejas y se preguntaba si llegaría a usarlo. Esa noche, Kenneth regresó a la hacienda con una furia que Sandra nunca había visto. Algo en su mirada era distinto. No era solo un golpe. Era el final. Te dije que no salieras sin mi permiso. Hoy sí te voy a quebrar. Sandra corrió descalza sobre la grava, sin sentir las piedras, solo el impulso de llegar al establo. Si logro llegar a Reina, tengo una oportunidad. Kenneth la siguió con la pistola en la mano, iluminado por los relámpagos de una tormenta que se avecinaba. Aquí se acaba todo, Sandra. Esa yegua no va a salvarte esta vez. Reina del Sol no esperó una orden. Se interpuso entre Sandra y el cañón de la pistola, con un silencio más aterrador que un relincho. Los cascos se elevaron y cayeron, una y otra vez, hasta que el cuerpo de Kenneth se desplomó sobre la paja manchada. No fue venganza, fue la única salida. 24 horas después, la detective Herrera volvió al establo con una orden de registro. Aquí hay algo más. Ningún caballo ataca así, sin una razón programada. Detrás de un pesebre suelto encontró la caja de madera, escondida bajo una tabla floja. Dentro, un teléfono obsoleto y un cuaderno lleno de anotaciones con la letra de Sandra. Semana 96. Obedece al tono de voz. No retrocede. Contacto visual constante. Esto es un plan de entrenamiento. La detective conectó el teléfono a una bocina. La voz de Kenneth Moore retumbó en la sala de evidencias. Los peritos confirmaron. Reina del Sol no atacó por instinto. Fue una respuesta condicionada, precisa. Señora Moore, tiene derecho a un abogado. La estamos acusando formalmente de orquestar la muerte de Kenneth Moore. No voy a llorar. No les daré eso. El caso dio un vuelco. La prensa ya no preguntaba si la yegua era heroína, sino si la esposa era una asesina. La voz de Kenneth en estas grabaciones es monstruosa. No son simples peleas, es tortura sistemática. Al reproducir los archivos, la sala de evidencias se llenó de insultos, amenazas y el sonido de golpes. Él me decía eso cada semana. Lo grabé para no olvidarlo nunca. El cuaderno no solo contenía entrenamiento, era un diario de miedo. Semana 52. Ya no puedo más, pero ella me sostiene. Hoy Reina se interpuso entre la puerta y yo. Ella sabe lo que significa esa voz. Esta mujer no estaba planeando un asesinato, planeaba sobrevivir. Las grabaciones se filtraron a la prensa. Por primera vez, el público escuchó la violencia de Kenneth Moore. En redes sociales, el hashtag Reina del Sol se volvió tendencia. La yegua pasó de asesina a símbolo de protección. Por fin me creen, pero aún no es suficiente. Reina sigue encerrada y yo aquí. La fiscalía insistió. El condicionamiento era prueba de premeditación, no de defensa propia. Había que juzgar a la mujer, no al caballo. El país se dividió, víctima o villana. La fecha del juicio se fijó. Sandra no tenía nada más que perder. A la mañana siguiente, el abogado defensor visitó a Sandra en su celda. El abogado fue directo. La fiscalía usará su cuaderno para probar que entrenó a la yegua. ¿Qué versión sostendrá? Si digo la verdad, dirán que soy una asesina. Si miento, Reina será sacrificada. Sandra se llevó la mano al dije de su madre, el único recuerdo que le quedaba. Podían alegar defensa propia, pero el condicionamiento era su punto débil. El abogado necesitaba saber por qué grababa a Kenneth. Él me mataba de a poco y yo necesitaba una prueba para cuando ya no estuviera. Los peones del rancho corroboraron que la yegua nunca dejó que nadie más la montara. Si otro lo intentaba, lo tiraba al suelo. Eso explica la lealtad, pero no el ataque. La yegua no solo la quería, la obedecía. A una semana del juicio, Sandra debía elegir entre callar y sacrificar a Reina, o revelar la verdad y perderlo todo.
La decisión ya estaba tomada, aunque todavía no lo dijera. La fiscalía pidió la eutanasia de Reina del Sol, alegando que era un animal peligroso. Señora Moore, la fiscalía quiere sacrificar a su yegua. Si no declara, no habrá forma de salvarla. No puedo dejar que la maten. Ella es la única que me protegió. Esa noche, Sandra pidió papel y un bolígrafo. Comenzó a escribir lo que nunca había dicho en voz alta. No fue un arma, fue un plan de escape. 6 años preparándonos para el día que él me matara. El diario fue hallado bajo el colchón por un guardia, quien lo entregó a un periodista de investigación. Los extractos se publicaron al día siguiente. El país entero conoció la desesperación detrás del entrenamiento. Las protestas crecieron frente al juzgado. Reina es inocente y libertad para Sandra se leían en todas las pancartas. Sandra vio las protestas en la televisión de la celda. Había esperanza, pero también miedo. La presión social forzó al juez a suspender la eutanasia. La yegua viviría hasta el veredicto final. En la audiencia preliminar, la fiscalía mostró las grabaciones y el cuaderno. Argumentó que Sandra condicionó a la yegua para matar. El fiscal insistió en que entrenar a un animal para atacar al oír una voz específica era premeditación, no defensa propia. La defensa presentó el diario de Sandra. No fue un arma, fue un plan de escape. Las palabras resonaron en la sala. El juez admitió el diario como evidencia del estado mental de Sandra, pero ordenó escucharla antes de decidir. Esto es lo que temía, que convirtieran mi salvación en un crimen. Sandra fue conducida al estrado. Las manos le sudaban, pero su mirada no se apartó del dije de su madre. Si digo la verdad completa, me llamarán monstruo, pero si miento, Reina morirá. El fiscal alzó la voz. Señora Moore, ¿alguna vez dio usted la orden de atacar? El silencio pesó como plomo. Nunca dije ataca. Solo le enseñé a reconocer al enemigo. El juez le advirtió que su testimonio decidiría no solo su destino, sino el de la yegua. Antes de hablar, Sandra miró el dije de su madre. Luego, con voz quebrada, comenzó a contar lo que nunca había dicho. Él me pegó por primera vez, 3 meses después de la boda. Me dijo que era mi culpa, que si lo denunciaba me mataría. Grabé su voz para recordarme por qué no podía irme, para tener pruebas si algún día me encontraban muerta. Sí, entrené a Reina. Le enseñé a reconocer esa voz, pero nunca le dije ataca. Solo le mostré quién era el peligro. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. La sala quedó en un silencio absoluto. Esa noche, él me iba a matar. Reina lo supo antes que yo. Se interpuso y yo no pude detenerla. El jurado se removió en sus asientos. Carmen, desde el público, apretó los puños. Si merezco castigo, acéptenlo. Pero no maten a Reina. Ella solo fue el escudo que yo no pude ser. Lo hice, dije la verdad. Ahora que decidan ellos. El juez pidió silencio. La decisión quedó en manos del jurado. Sandra bajó la mirada y esperó. La defensa llamó a una psicóloga especialista en trauma. Su testimonio descolocó a la sala. Describió el síndrome de la mujer maltratada, el aislamiento, la pérdida de control y la necesidad de preparar una defensa. Sandra no entrenó a Reina para asesinar, sino para sobrevivir. Su conducta fue un acto de autonomía. El perito de la fiscalía refutó. El condicionamiento fue preciso. Una respuesta programada para matar al oír la voz. No fui yo quien apretó el gatillo. Él vino a buscarme. Reina solo hizo lo que yo habría hecho. El jurado se inclinaba hacia la psicóloga. Sus notas del diario encajaban con el perfil clínico descrito. El juez dio las instrucciones finales. El jurado se retiró a deliberar. Ahora solo queda esperar. 6 años de miedo y todo depende de 12 extraños. Las horas pasaron. En la sala, los murmullos se mezclaban con los titulares que afuera se imprimían.
El silencio volvió cuando el jurado anunció que había llegado a un veredicto. Sandra se puso de pie. La voz del presidente del jurado cortó el silencio como un cuchillo. Leyó la única palabra que importaba: no culpable. El cargo de haber planeado la muerte de Kenneth Moore fue retirado. Sandra Castillo quedó absuelta de todas las acusaciones. Sus piernas cedieron. Se aferró a la barandilla del estrado y las lágrimas que había contenido durante 18 años rodaron sin control por su rostro. Nunca pensé que llegaría este momento. Libre, ambas estamos a salvo. El juez intervino para aclarar que la yegua no sería sacrificada, aunque permanecería bajo custodia supervisada durante un año para garantizar su comportamiento. En la galería, la detective Herrera se permitió una sonrisa tensa. Había investigado a Sandra, pero también había visto las pruebas del infierno que vivió. Afuera del juzgado, la multitud que protestaba desde hacía semanas estalló en vítores. Los cánticos de Reina Heroína retumbaron por todas las calles. Sandra, abrazándose a sí misma, salió del juzgado hacia un mar de cámaras y micrófonos. No se detuvo a dar declaraciones, solo quería llegar a casa. No hay tiempo para palabras. Necesito ver a Reina. Necesito llevarla conmigo al rancho. El rancho aguardaba en silencio, aún con las marcas de aquella noche. La batalla legal había terminado, pero la guerra por reconstruir su vida apenas comenzaba. Una semana después, los socios comerciales de Kenneth intentaron apoderarse de El Roble, alegando deudas inexistentes. Sandra no se amedrentó. Contrató al mismo abogado que la defendió y exigió ver el testamento original de Kenneth. Encontramos la caja de seguridad en el rancho. El testamento es claro. Todo está a tu nombre, sin condiciones. El documento era claro. La hacienda, El Roble, pasaba a ser propiedad exclusiva de Sandra Castillo Moore. Este rancho ya no llevará su nombre. Será un lugar donde ninguna mujer tenga que esconderse. Convertirlo en refugio será mi verdadera venganza. Reina me protegió. Ahora yo protegeré a otras. Sandra anunció públicamente su plan: un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Lo llamaría Refugio Reina. La comunidad, que tanto la apoyó, se ofreció a ayudar de inmediato. Voluntarios llegaron a reparar el establo, las cercas y a pintar el nuevo letrero. Será difícil. Tendré que revivir el dolor cada día. Pero vale la pena si puedo salvar una vida. Con las llaves en la mano, Sandra abrió la puerta principal de la casa. El Roble comenzaba a transformarse lentamente en Refugio Reina. Sandra cruzó la puerta del establo y allí estaba Reina, con los ojos brillantes. La yegua relinchó suave y hundió el hocico en su hombro. No puedo creer que estemos juntas. Después de todo, seguimos aquí. Reina pastaba en el prado, como si la violencia nunca hubiera existido, pero Sandra sabía que su mirada aún guardaba memoria. Ahora tú serás la guardiana de otras, Reina. Este lugar será un refugio para las que no tienen voz. Los voluntarios colgaron el letrero Refugio Reina en la entrada. Mujeres y niños llegaron para reconstruir lo que el miedo había roto. No vine a predicar. Vine a recordar que todas merecemos una segunda oportunidad. Yo la tuve gracias a una yegua que no se rindió. Los aplausos fueron breves, porque en ese lugar las palabras debían transformarse en acciones. Y Sandra empezó a trabajar. Cada mujer que llega aquí carga una historia como la mía. Si yo pude salir, ellas también pueden. Reina se convirtió en el corazón del refugio. Cada niña que llegaba quería acariciarla, y la yegua respondía con paciencia infinita. El refugio Reina abrió sus puertas. Sandra aún no sabía cuántas vidas cambiaría, pero la primera ya estaba a salvo, la suya. Años después, un periodista llegó al refugio Reina.
Quería conocer a la mujer que había transformado un establo de pesadillas en un hogar. Encontró a Sandra en el corral redondo, guiando a un potro con la misma paciencia con que había entrenado a Reina. El periodista quiso saber si alguna vez había temido a los caballos después de aquella noche. Los caballos no traicionan. Ellos solo responden al miedo o a la confianza. Yo elegí la confianza. Sandra lo llevó hasta la pradera donde Reina pastaba, vieja pero aún imponente. La yegua alzó la cabeza al verla, y el periodista notó que sus ojos seguían siendo los mismos, alertas, protectores. Todavía me cuida, aunque ya no pueda hacerlo con la fuerza de antes. Antes de irse, el periodista le pidió una última reflexión sobre aquella noche y el entrenamiento secreto. No fue la yegua quien me salvó. Fui yo que decidí no rendirme. Ella solo me dio tiempo. El periodista se marchó con una foto de Reina cansada, pero serena, y la certeza de que el refugio era real. Los meses pasaron. Reina apenas se levantaba ya, pero cada atardecer alzaba la cabeza hacia el sol como si supiera que su tiempo se acortaba. No quiero que te vayas, pero ya lo has dado todo. Descansa cuando quieras. Una mañana, Sandra la encontró echada en la pradera, con los ojos cerrados y la respiración apenas un susurro. Aquí estoy, como siempre. Gracias por esperar. Reina del Sol murió a los 24 años, sin un quejido, envuelta en la luz dorada que siempre llevó en el nombre. Todo el refugio guardó silencio. Mujeres y niños rodearon a Sandra, que no soltó la cabeza de la yegua en horas. Días después, en la entrada del refugio, se erigió una estatua de bronce de Reina, alzada sobre las patas traseras. En la placa, una sola frase: ese día decidió morir antes de dejarla sola. Siempre estarás aquí, Reina, protegiendo a las que vienen. El sol se puso sobre el refugio Reina, pero Sandra ya no sintió miedo. La yegua se había ido, mas su protección seguía en pie. Cada tarde, Sandra se sentaba junto a la estatua. Sus dedos recorrían la inscripción que ya sabía de memoria. Nunca pensé que una yegua me enseñaría a vivir sin miedo. El refugio había crecido más de lo que imaginó. Mujeres llegaban, se iban, y algunas se quedaban para siempre. Ya no soy la mujer que se escondía en el establo. Soy la que construyó un lugar donde nadie tiene que esconderse. La violencia no se borra, pero se puede transformar en algo que proteja a otros. Sandra no olvidó nunca las madrugadas de entrenamiento secreto, pero ya no le dolían. Entendió que su plan no había sido de venganza, sino de dignidad. Gracias, Reina. Ahora me toca a mí cuidar de ellas. El sol se ocultó detrás de la sierra. La silueta de Sandra y la estatua se fundieron en una sola sombra. Una mujer que había recuperado su vida y una yegua que la había hecho posible. Años después, el refugio Reina seguía en pie, con canas en el pelo de Sandra, pero la misma luz en los ojos. Los sueños con él desaparecieron. Ahora solo sueño con su crin dorada al viento. Una mujer joven, con moretones aún frescos, llegó a la verja. Sandra la recibió sin hacer preguntas. Aquí estás a salvo. Todas hemos estado donde tú estás. La condujo hasta la estatua de bronce. La recién llegada tocó la placa y rompió a llorar. Por esto existimos. Cada lágrima aquí es una palabra menos en silencio. La placa seguía diciendo: ese día decidió morir antes de dejarla sola. Pero Sandra sabía la verdad completa. Reina no solo decidió morir por ella, le enseñó a vivir sin miedo. El sol salió a la mañana siguiente, como siempre, pero ahora iluminaba un lugar donde ninguna mujer tenía que esconderse. Una mujer, una yegua y un refugio construido sobre las cenizas del miedo. En el 10º aniversario del refugio Reina, decenas de familias se reunieron bajo el letrero que Sandra había clavado con sus propias manos.
10 años sin un golpe. 10 años respirando. Las mujeres que habían pasado por allí formaron un círculo alrededor de Sandra. Eran abogadas, maestras, madres que antes no podían alzar la voz. Hoy no celebramos un edificio. Celebramos que ninguna de nosotras volvió a ser invisible. La estatua de Reina brillaba al sol de la tarde. Una niña de 7 años le puso una corona de flores silvestres. Mira, Reina, lo que empezó con un teléfono viejo y una esperanza loca. Los periódicos que antes la llamaron asesina ahora escribían sobre el santuario de Reina y la mujer que transformó el miedo en hogar. No necesito sus titulares. Necesito que ellas duerman sin miedo. En la noche, con el rancho en calma, Sandra se sentó en el porche y miró las estrellas, como había hecho miles de veces en los días oscuros. Pero esta vez, su pecho estaba en calma. El silencio ya no escondía amenazas, sino una promesa cumplida. Pasaron los años y el refugio se llenó de risas infantiles. Sandra envejeció junto a la estatua, pero nunca se sintió sola. A veces, cuando sopla el viento entre los árboles, juro que oigo tu relincho. El rancho, el roble, ya no existía. Ahora era refugio Reina, y en cada rincón había una mujer que había vuelto a empezar. Una mañana, Sandra se sentó al pie de la estatua y sonrió. Por primera vez en su vida, no había prisa ni amenaza. Nosotras ganamos. El sol trepó por encima de la sierra y bañó la placa de bronce con la misma luz dorada que aquella noche de tormenta. Ese día la yegua decidió morir antes de dejarla sola, pero Sandra sabía que Reina no murió aquella noche. Vivió lo suficiente para verla libre. El viento se llevó el último suspiro de la noche. Amanecía en refugio Reina y por primera vez Sandra no tuvo miedo. Décadas después, la estatua de Reina seguía en la entrada, con la misma inscripción que el viento acariciaba cada mañana. Una mujer mayor de cabello cano se acercó con pasos lentos y apoyó la frente en la base de bronce. Lo logramos, Reina. Hoy entró la nieta de una de las primeras mujeres que llegó aquí. El refugio seguía creciendo, pero el rostro de Sandra ya no aparecía en los periódicos. Las nuevas residentes apenas sabían que la fundadora aún vivía en una pequeña cabaña junto al establo. No me importa el anonimato. Mientras ellas duerman seguras, todo valió la pena. Una tarde, unos niños jugaban alrededor de la estatua. Uno de ellos preguntó quién era la mujer de la placa. Una educadora del refugio señaló la cabaña y respondió: ella aún está aquí, y nos recuerda que ninguna está sola. El sol se ocultó por última vez en esta historia. La silueta de la estatua permaneció firme contra el cielo anaranjado, y en algún lugar de la memoria, un relincho dorado respondía al viento, libre para siempre.